Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre un problema crítico en la industria avícola, la resistencia a los antibióticos en pollos. El día de hoy exploraremos qué es la resistencia antibiótica en pollos, sus consecuencias para la salud humana y cómo la biotecnología, específicamente la edición genética con CRISPR-Cas9, puede ofrecer una solución innovadora. Empezando por qué es la resistencia antibiótica en pollos, podemos decir que la resistencia antibiótica en pollos se refiere al fenómeno en el cual las bacterias presentes en pollos desarrollan la capacidad de resistir efectos a los antibióticos. Este problema surge debido al uso excesivo e inadecuado de antibióticos en la producción avícola. Y dentro de la producción avícola, justamente se usan antibióticos para promover el crecimiento de los pollos y prevenir enfermedades. Para entender cómo comenzó este problema de la resistencia a los antibióticos, hay que remontarnos en la historia empezando por 1959. Durante este periodo se comenzó a usar la colistina. Este es un antibiótico polipéptido que pertenece al grupo de las polimixinas y se lo utilizaba para tratar infecciones en humanos y para el tratamiento y profilaxis de infecciones en animales. Este antibiótico podía tratar Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e incluso Salmonella, entre otras especies de importancia clínica. La razón por la que la colistina actúa como un bactericida es porque actúa en el lípido A del lipopolisacárido de la membrana externa, aumentando así la permeabilidad celular, y este es un mecanismo celular al de los jabones o detergentes. Es así que pasando en 1970 se vio que la colistina causaba nefrotoxicidad y neurotoxicidad, por lo que cayó en desuso. Y aunque inicialmente se abandonó de manera parcial su uso en humanos, el uso de colistina se retomó en el ganado, justamente para el manejo de bacilos multiresistentes productoras de beta-lactamasas. Es a partir de este momento que este antibiótico ha sido ampliamente utilizado durante décadas para un promotor de crecimiento y uso terapéutico. Ahora bien, continuando con la historia, cerca del año 2000 se notó que las bacterias comenzaron a generar resistencia ante los antibióticos y fue tras 15 años, tras el descubrimiento que la resistencia a la colistina se da principalmente por modificaciones en el lípido A del lipopolisacárido, que justamente cambia su polaridad eléctrica generando repulsión electrostática ante la colistina. Es ahí donde la Organización Mundial de la Salud publicó una alerta epidemiológica global solicitando a los Estados miembros que tomaran medidas justamente para prohibir este antimicrobiano. Pero, tras haber hecho esto, para frenar la propagación de estos genes de resistencia, es a partir del 2016 que la legislación sobre el uso de la colistina en el ganado en todo el mundo cambió. En las Américas y el Caribe, algunos países como el Perú y Argentina han prohibido el uso de este antibiótico en animales, pero en Brasil y Colombia han prohibido el uso en la colistina como un aditivo promotor del crecimiento. Y es a partir de esto que las estimaciones que se tienen es que a partir del 2050 el número de muertes podría incrementar, llegando hasta las 10.000 millones de personas al año muertas justamente por las bacterias que son multiresistentes a los antibióticos. A partir de esta historia nos surgen dos dudas. La primera es, ¿cuál es la prevalencia de la resistencia antibiótica en pollos a nivel mundial? Y bueno, la respuesta es muy simple. La prevalencia varía globalmente. En India, un estudio del 2015 reveló que el 75% de los pollos de granja tenían bacterias resistentes a múltiples antibióticos, pero otro estudio en el 2018 en Zambia reveló que el 100% de las muestras de E. coli de pollo eran resistentes a tetraciclina, mientras que en Finlandia solo era un 10%. Pero en China, en 2017 se encontró una resistencia al 100% a las tetraciclinas y ciprofloxacinas. Es por esta misma razón que en el Reino Unido, cuando se hizo un estudio de los pollos del supermercado, se encontró que alrededor del 50% de las cepas de Campylobacter eran resistentes a ciprofloxacina. Y bueno, en Estados Unidos, aunque ha habido una reducción, esta resistencia todavía existe. Ahora bien, ¿cuál es la segunda pregunta que surge de esto? Es ¿cuáles son los antibióticos más comúnmente utilizados en la industria avícola? Y bueno, no existe una regla de dedo que determine cuáles son los más usados, ya que esto depende del país. Hablando específicamente en Ecuador, los antibióticos más utilizados son las quinolonas, fosfomicina y la colistina, a pesar de que la colistina se había dicho previamente que debió haber sido erradicada su uso como un promotor de crecimiento. Pasando a las consecuencias de la resistencia
antibiótica en pollos para la salud humana y las principales cepas bacterianas resistentes a antibióticos que se deberían de estar tratando en la actualidad, las consecuencias que estaríamos enfrentando es la ineficiencia de los tratamientos, un aumento de infecciones resistentes, impacto en la seguridad alimenticia e igualmente un aumento en los costos de atención médica. Por esta misma razón, las principales cepas que se deberían de estar tratando son Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus y Enterococcus. Pasando a la última parte de esta pequeña introducción, podemos decir que una de las medidas a tomar frente a este problema es el uso prudente de antibióticos e igualmente la mejora de estas prácticas. También se incita al uso de alternativas de diferentes antibióticos, sean naturales o químicos. Igualmente programas de vacunación, al igual que regulaciones y políticas implementadas a cada país y que esto sea guiado mediante la Organización Mundial de la Salud. Como parte de la solución biotecnológica, se consideró el uso de edición genética mediante el sistema de CRISPR-Cas tipo 2, que es encontrado naturalmente en las bacterias como un sistema de defensa. Su función es destruir genomas virales. Cuando una bacteria se ve ante la infección de un virus o la introducción de un plásmido, el sistema CRISPR corta parte del genoma que ha sido introducido y lo integra a su propio genoma. Lo transcribe y genera un precursor de CRISPR, que sirve de guía. Este se asocia a una proteína llamada Cas9. Este complejo, cuando el virus ataca nuevamente, se une al genoma del virus y Cas9 corta el genoma viral, activando el proceso de reparación celular, que en la mayoría de casos presenta errores, lo cual puede interferir en la replicación del virus e inactivarlo. El objetivo es introducir el locus de CRISPR-Cas, que naturalmente está en una bacteria, en el genoma de los pollos. Para esto se va a extraer el locus CRISPR-Cas de una bacteria. En este caso se decidió E. coli porque es una bacteria modelo. A esta se le retira el sistema CRISPR a través del uso de enzimas de restricción que, como se conoce, son bastante específicas. El locus CRISPR extraído de la bacteria va a ser introducido en el genoma del pollo. A continuación, el pollo que ya cuenta con el locus de CRISPR en su genoma va a ser inoculado con varias cepas de bacterias que pueden causar enfermedades aviares, como cólera, tifoidea, colibacilosis, influenza, entre otras. Esto con el objetivo de que el sistema CRISPR se active y tome el genoma de estas distintas bacterias que van a ser causantes de infección en el pollo. A continuación, este sistema de CRISPR será retirado de este pollo y, como ya cuenta con el genoma de las distintas bacterias a las cuales queremos hacer resistente a nuestros pollos, lo vamos a introducir a este locus de CRISPR en otro pollo para poder saber si es que realmente funcionó y si al inocular a este nuevo pollo con las mismas cepas que inoculamos al anterior, este tiene la resistencia para no enfermarse y de este modo no ser necesario el uso de antibióticos.